Justamente hace ya casi una semana, esta revista publicó una entrevista con el presidente colombiano Juan Manuel Santos. El título es "Estamos cerca". Santos se refiere a las negociaciones que el gobierno que él encabeza lleva a cabo desde hace casi 3 años. Este mes de noviembre se cumplen los 3 años con las FARC en La Habana. Es curioso porque en Colombia hay bastante escepticismo frente al proceso de paz, por lo menos lo que dicen las encuestas. Pero Santos afirma aquí: estamos cerca. ¿Usted cree que estamos cerca? Yo creo que sí estamos cerca. Lo que pasa es que este es un proceso muy difícil, son 50, 60 años de conflicto y esto no se puede solucionar como el presidente dijo que se iba a solucionar, que era una paz fácil, rápida. Esto no es así. Y es evidente que nos está pasando que la realidad acogió al proceso y las cosas van más lento de lo que se quisiera, pero vamos cada vez más cerca. Y yo creo que se va a lograr el fin del conflicto, que digamos eso es una parte muy importante para que Colombia pueda empezar a trabajar el tema de la paz, pero eso no significa que vamos a entrar a la paz de manera automática. Toca que todo lo que o parte de lo que vaya a aplicarse en La Habana, pues primero se pueda de alguna manera aplicar en Colombia, no les hagan conejo no a las FARC, sino a las personas que se beneficiarían de los puntos 1, 2 y 3, que son en general los campesinos colombianos y las personas que viven, no solamente los campesinos, las personas que viven en el campo, que son muchos productores, en fin. Y yo creo que si eso se cumple y si el gobierno logra pedagógicamente explicar qué es lo que está pasando y cuáles son los grandes cambios que esto supondría para un país, pues yo creo que estamos cerca. Nada es fácil, imagínense, son 50, 60 años, pues obviamente va a haber muchísimos obstáculos, pero hasta ahora le quiero decir que a pesar de los grandes obstáculos, pues se han ido de alguna manera avanzando y se han ido saltando de manera afortunada, cosa que pues hay que aceptarlo. Al haber dicho, Mauricio Sanz, al haber dicho Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, estamos cerca, ¿acierta Santos, da en el blanco o exagera? Yo creo que de alguna manera él responde a la realidad de la mesa de negociaciones en La Habana, en donde claramente los avances han sido importantes. En ese orden de ideas yo creo que definitivamente el proceso marcha a una buena velocidad. Tal vez la dificultad o donde pueda ser un poco más, digamos, debatible la posición de Santos es en la refrendación de los acuerdos que se puedan llegar, a los que se pueda llegar en La Habana, que tendrá que ser hecha por el pueblo colombiano de una u otra manera, mediante un mecanismo que no está claro todavía. Él en esta entrevista mencionó un congresito, que es una figura que es una especie de herencia del proceso de cambio de constitución que se desarrolló en Colombia en el año 91. Pero eso ha tenido un recibo tan, digamos, tan escéptico en la clase política y en muchos círculos colombianos que pues uno podría decir que es una carta que se jugó y que de pronto quemó en esta semana. No sé, María Jimena, ¿qué opine sobre eso? Sí, no, yo tengo otra opinión distinta. Yo creo que lo interesante de esa entrevista es lo que no se dice, sino lo que insinúa el presidente. Y es que, primero, yo creo que se baja del marco jurídico para la paz, que para los que nos están escuchando en este momento es más o menos el armazón jurídico que tenía el presidente antes de iniciar incluso el proceso de paz para poder hacer una justicia transicional, que es la única manera como podemos de alguna manera encontrar, digamos, la salida a este conflicto. Como no tenemos esos instrumentos, se creó este marco jurídico. Pues en esa entrevista lo que él dice, mire, el marco jurídico en el fondo no nos va a servir, eso ya está aprobado, falta desde luego una regulación de una ley que también va a ser muy engorrosa de aprobar. Y da la impresión de que él quiere hacer todo esto por otra vía distinta al Congreso. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué el Congreso de Colombia, si él tiene las mayorías, no le sirve? Y yo creo que él tiene razón. Yo creo que a través del Congreso, leyes tan complicadas que desarrollan justicias transicionales, ¿sí?, que van a perdonar a unos o darles amnistía a otros y dar en las cárceles a otros, ¿sí?, o así sean rayadas o con pijamas rayadas o sin pijamas rayadas, yo creo que es difícil. Entonces, lo que está diciendo el presidente es, hagamos una ruta distinta.
Y yo me temo que vamos a terminar, si no en un congresito, en lo que el expresidente César Gaviria propuso una vez, que era atribuciones extraordinarias al presidente, que el Congreso le diera atribuciones extraordinarias al presidente. Es la única manera como nosotros podemos lograr que esos acuerdos que se hagan en La Habana se puedan poner en práctica. Claro. Y en el Congreso, pues el Congreso de Colombia no es ni tan prístino ni tan interesado como los mismos congresistas dicen, y desde luego los primeros que están en contra de eso pues son los congresistas, porque va en contra del propio Congreso. Aquí hay dos cosas claves que faltan por resolver en el proceso de paz. Una es si los señores de las FARC van a comparecer ante la justicia, lo que llama María Jimena Duzano, lo que se llama justicia transicional, es decir, con seguridad ellos no van a pagar unas penas como tendrían que pagarlas en condiciones normales, seguramente podrán ir a una colonia agrícola o con unas penas reducidas, etcétera, etcétera. El otro punto es qué va a pasar con las armas de las FARC, si las van a entregar, si se las van a dar a una comisión internacional y demás. Pero esto del congresito es poner en marcha algunos acuerdos a los que se lleguen, digamos, implementar, como se dice, el proceso de paz. Pero hacer eso por fuera del Congreso no es saltarse la Constitución, no es inventarse una fórmula que está al margen de la legalidad, como dicen algunos. Bueno, hay oportunidades históricas en las cuales, digamos, los países suelen darle una cierta flexibilidad a las instituciones para poder encontrar los mecanismos para llegar a las soluciones. Eso fue pues realmente la circunstancia en el año 91 cuando se cambió la Constitución en Colombia. Yo no descartaría que pudiera llegarse a una posibilidad de esa naturaleza. No, estoy totalmente de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo con Mauricio. O sea, la Constitución del 91, que para Colombia ha sido tan preciada, digamos, pues surgió así también. ¿O es que surgió pues del Congreso? No. Si el Congreso hubiera tenido que hacer la Constitución que tenemos hoy, pues no hubiera salido la Constitución del 91. Se le dieron atribuciones al presidente en ese momento, el presidente César Gaviria, y es el mismo expresidente César Gaviria que propone hoy la misma salida. Yo creo que vamos para allá, más tarde que temprano. Unos van a decir, para afuera, hacia afuera van a decir, esto parece como una democracia, digamos, como dueña de los Césares, como César, como si el presidente fuera un César. Resulta que hay mecanismos extraconstitucionales que tienen que tener legitimidad, y uno de esos puede ser el que señala muy inteligentemente el expresidente César Gaviria. Eso no significa que es la única manera como nosotros podemos encontrar un consenso. Y yo sé que a algunos no les gusta, pero yo creo que por ese camino que se está forjando es el camino que vamos a encontrar la salida, porque el proceso no es jurídico. Juan Carlos, el proceso de paz es un proceso político, ante todo. Y si nos vamos a quedar en la minucia jurídica que tanto nos gusta a los colombianos, ¿no? Nos quitaron a Panamá, nos quitaron, ¿sí? Así, mientras estábamos mirando a ver cómo era la vaina o recitando poemas, ¿sí? Sí, o sea, recitando poemas, pues esa vaina nos puede pasar otra vez igual. Y hay que buscar una solución política, hay que ser ingeniosos.